Amigas, amigos, muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te platicaremos sobre el origen de la rosca de Reyes. En nuestra sección infantil el cuento El Rey Miedoso. Hubo una vez un niño llamado Herodes, que cuando supo que llegaría a ser rey se volvió soberbio y altanero. En lugar de buscar sabiduría, se llenó de necedad, negándose a todo tipo de conocimiento. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Los magos de Oriente adoran al Niño Dios. En el Santoral te hablaremos de la Epifanía del Señor. Y además el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó a una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él y él le dijo: ¿cuánto cuesta un helado de chocolate con almendras? 50 centavos, respondió la mesera. El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas. Disculpe, ¿y cuánto cuesta un helado solo? Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente, por lo que le contestó groseramente 35 centavos. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, pidió. La mesera le trajo el helado y puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva por lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había 25 centavos, su propina. Por eso, jamás juzgues a alguien antes de tiempo. Resonancias de Fe. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestro invitado de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández. Amigas, amigos, qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes en este año nuevecito 2025, y les recuerdo que cada año es como un cuaderno en blanco que Dios nos regala para que nosotros escribamos en él lo que queramos. Queremos escribir maldiciones o bendiciones. Queremos escribir una actitud pasiva o una actitud activa. Queremos escribir egoísmo o generosidad. Cada uno sabe y tiene la oportunidad de escribir lo mejor. Ojalá que así sea y con la bendición de Dios. Y les recuerdo que desde la Nochebuena, desde la Navidad, el Papa Francisco nos ha anunciado que este año 2025 es un año santo, con esta apertura de la puerta de la Basílica de San Pedro, que significa la puerta de la casa del Padre Bueno, que quiere recibir a todos los hijos pródigos que se han alejado de Dios o aquellos que están cerca para que se acerquen más a Él. A lo largo de este año te estaré explicando lo que es el Año Santo allá en Roma. Pero por ahora nos vamos inmediatamente a escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José.
El rey miedoso. Hubo una vez un niño llamado Herodes, que cuando supo que llegaría a ser rey, se volvió soberbio y altanero. En lugar de buscar sabiduría, se llenó de necedad, negándose a todo tipo de conocimiento. En lugar de llenar su corazón de bondad, lo llenó de egoísmo, poniéndose como el centro de todas las cosas. En lugar de buscar ser amado, aprendió a que lo odiaran por su dureza. Aquel niño pensaba que para ser rey bastaba tener una corona en la cabeza y una capa en sus hombros. Creo que ese reino es difícil. Solo basta sentirme importante y ordenar a todos que sean mis vasallos. Si ven mi corona, no dudarán que mi cabeza es la más sabia del reino. Y cuando vean mi capa, sabrán que nadie puede escapar de mi poder. Cuando llegó su adolescencia, había vuelto la espalda a la verdad, a las virtudes y a la luz. Finalmente, cuando llegó a ser rey de Judá, todas sus carencias se convirtieron en amargura para su pueblo, que se vio envuelto en la oscuridad. En contraste, el brillo de una estrella en una noche bendita anunció el nacimiento de un verdadero rey. 3 sabios del oriente, a quienes llamaban magos, se dejaron iluminar por la estrella de bendición y comenzaron su caminar para buscar al nuevo rey que había nacido. A mí, Melchor, la luz de esa estrella me dice que el recién nacido será rey de reyes y señor de los señores. Como rey vencerá a los más grandes enemigos de la humanidad, el pecado y la muerte. Por eso, he decidido llevarle un poco de oro, porque a los reyes se les ofrece oro, y a ese niño yo lo reconozco como rey. A mí, Gaspar, hombre sabio del oriente, la luz de la estrella me ha revelado que ese niño envuelve con su cuerpo infantil la grandeza de Dios, que al tomar carne humana se hace solidario con toda la humanidad en sus penas y necesidades. Por eso he decidido llevar conmigo un poco de incienso, resina que solo se quema en honor de la divinidad. Quemaré este incienso en su presencia porque reconozco a ese niño como Dios. El tercer sabio, o mago, recibió de la estrella una luz aún mayor. Yo, Baltasar, he descubierto con la luz de la estrella que el amor de Dios en ese niño es tan grande que llegará a entregar su vida para traer la paz al mundo. Dios ha tomado carne humana. Se ha encarnado para sacrificar en su carne, en la cruz, todos nuestros pecados. Por eso, con agradecimiento y dolor, pondré en mi equipaje un poco de mirra, resina con la que se embalsama y se da el último homenaje al cuerpo de los muertos. Cuando los magos llegaron ante el humilde pesebre, ofrecieron sus dones y comprendieron que cualquier sitio es palacio para el verdadero rey. Descubrieron que el verdadero rey no necesita capa o corona, porque tiene la realeza en sí mismo y no en sus vestimentas. Supieron que el verdadero rey da la vida por su reino. Mientras tanto, un falso rey llamado Herodes sentía que la corona le quedaba grande, que su capa parecía asfixiarlo, que su palacio era solo de piedra y que sus vasallos no le amaban. Cegado por el odio y el egoísmo, no pudo ver la luz que guió a los magos de Oriente. ¡No es posible! Yo no puedo ver la estrella que ven los magos del Oriente. ¿Por qué si soy el rey? Muy enojado y lleno de soberbia, permaneció en tal obscuridad interior que cuando se enteró de que había nacido el verdadero rey, se llenó de miedo pensando en que perdería su reino terrenal y mandó asesinar a todos los niños de la región, como si el reino de Dios se pudiera eliminar con espadas. El rey de reyes fue protegido por sus padres, que lo llevaron a Egipto,
pero después regresaría a iniciar su reinado. Aquel niño adorado por los reyes de Oriente se convertiría por su amor en el rey que más discípulos ha tenido en toda la tierra. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Queridos hermanos, hermanas, dentro de la pedagogía de Dios Él quiso irse mostrando al pueblo judío que Él formó, pero su amor no se limitaría a este. Por eso, poco a poco iría mostrando su amor a todas las naciones hasta hacerlo plenamente en Jesucristo. La profecía de Isaías en la que mencionaba que los pueblos caminarían bajo la luz y que los no judíos, es decir, los paganos o gentiles, se presentarían en la ciudad santa para ofrecer oro e incienso, se cumplió cuando los sabios de Oriente, dejándose llevar por la luz, se presentaron ante el niño Dios para ofrecerle oro, incienso y mirra. En aquellos personajes no judíos que venían de tierras lejanas, están representados todos los pueblos de la tierra que reconocen a Cristo como Rey de Reyes. Demos gracias a Dios porque también nos ama a nosotros, que no somos judíos. Hoy, con el cuento al final de la misa, comprenderemos más del misterio de la Epifanía, que significa que Dios se ha manifestado a todas las naciones. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 5 de enero se recuerda a San Simeón Estilita. Estilita significa el que vive en una columna. Nació en el año 400 en el pueblo de Sisán, en Sicilia, cerca de Tarso, donde nació San Pablo. De niño fue pastor. Después decidió ingresar a un monasterio, dándose cuenta de que solo cuando fuera lo suficientemente humilde podría conseguir la santidad. Como en ese tiempo era muy difícil conseguir libros para hacer la oración, se aprendió de memoria los 150 salmos de la Biblia
para recitar 21 cada día. En su deseo de vivir en soledad, primero se fue a vivir en una cisterna seca y abandonada, donde pasó los 40 días de la Cuaresma en el más profundo ayuno. Después, para evitar la tentación de querer volver a la ciudad, se fue a una cueva del desierto. Pero su fama de buen consejero se extendió y muchos acudían a pedirle consejo. Esto lo alejaba de sus planes y para evitar que tanta gente viniera a distraerlo de su vida de oración, ideó un modo de vivir totalmente nuevo y raro. Construyó una columna de 3 metros para vivir allí sin importarle sol, agua o viento. Después mandó hacer una columna de 7 metros y más tarde, como la gente todavía trataba de subirse hasta allá, hizo levantar una columna de 17 metros. Allí pasó sus últimos 37 años de vida. Como en griego columna se dice estilos, por eso le llamaron Simeón el Estilita. Murió el 5 de enero del 459, arrodillado, haciendo oración con la cabeza inclinada, y se quedó como si estuviera dormido. El 6 de enero se celebra la Epifanía del Señor o la visita de los Reyes Magos y cuando cae entre semana se pasa al domingo más cercano. Epifanía significa manifestación o presentación en público. Se llama así esta fiesta porque en ella se recuerda cómo Jesús se manifestó ante los magos para ser adorado. Esta fiesta se celebra el 6 de enero en la Iglesia Católica desde el año 400. La adoración de los magos al niño Jesús se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo y es una de las narraciones más bellas de la Biblia. Pero vamos a explicar parte por parte para sacarle el máximo provecho. Comenzamos diciendo que en Oriente se llamaba magos a ciertos sabios que se dedicaban a estudiar los astros y a profundizar en ciencias religiosas. Se les consideraba como personas de gran santidad y sabiduría porque empleaban su vida en la búsqueda de la verdad. El Evangelio no dice cuántos eran, pero el Papa San León afirmó que probablemente eran 3, y esto lo deduce de los 3 regalos que le trajeron. Y ha sido la tradición la que les ha dado los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Estos personajes venían de Oriente. Los países de Oriente de Israel eran Arabia, Persia, que ahora es Irán, y Asiria o Babilonia, que ahora conocemos como Irak. Muchos creen que probablemente eran persas porque la gente de ese país era muy religiosa. Se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Tuvieron que averiguar en Jerusalén porque al llegar a esa ciudad desapareció la estrella que los venía guiando. Quizás desapareció de sus ojos porque se deslumbraron momentáneamente por la ciudad y perdieron de vista lo que buscaban, y de esto se valió Dios para anunciar en esa ciudad santa el nacimiento de su hijo. Los magos le dijeron a Herodes: hemos visto su estrella en Oriente. De acuerdo al capítulo 24 del libro de los Números, el profeta Balaam había anunciado: hacia Israel avanzará una estrella y un nuevo reinado aparecerá en Israel. Pero además de esta profecía, Suetonio, Tácito y otros historiadores que narran hechos del siglo I cuentan que en Oriente había la creencia de que de Palestina iba a salir alguien que gobernaría al mundo entero. Por eso, aquellos hombres al ver una estrella nueva y desconocida la fueron siguiendo hasta llegar a Jerusalén. Estaban convencidos de que ella los guiaría al sitio donde había nacido el nuevo rey. El Evangelio también menciona que los magos dijeron: hemos venido a adorarle. Eso significa que no iban por curiosidad ni por interés, sino a adorarlo como a Dios. El viaje que hicieron es, por tanto, un viaje de fe. Se llama peregrinación a un viaje para ir a orar y a adorar. El viaje de estos magos fue una verdadera peregrinación. Los magos dejaron el palacio de Herodes y continuaron su camino guiados por la estrella. Caminaron solo unos 9 kilómetros, que es la distancia entre Jerusalén y Belén. Encontraron a Jesús con su madre, María, y abriendo sus cofres le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro es lo que se llevaba de regalo al primer mandatario de la nación. Esa ofrenda significa que Jesús es rey. También le ofrecieron incienso. Esta ofrenda se llevaba de regalo a los dioses en sus templos. Significa que Jesús es Dios, hijo único del único Dios. Finalmente le ofrecieron mirra, un ungüento muy costoso que se empleaba en los funerales para evitar que los cuerpos se pudrieran en el sepulcro. Esta ofrenda significa que Cristo moriría por toda la humanidad, pero
Su cuerpo no se pudriría en el sepulcro, sino que resucitaría glorioso. En estos dones, la Iglesia Católica siempre ha visto figurados los 3 obsequios que debemos ofrecer siempre a Jesucristo. Oro, nuestra ayuda económica para el culto y para los pobres. Incienso, nuestra oración. Y mirra, amarga, nuestros sacrificios. El texto habla también del asesinato de varios niños, y para entenderlo hay que recordar que Herodes era un rey sumamente desconfiado y mataba sin más ni más a toda persona que a él le pareciera que le podía quitar el puesto. Así mató a su esposa Mariame, a su madre Alejandra y a su hijo Anípater y a sus 2 nietos, Alejandro y Aristóbulo. César Augusto decía por burla que mejor ser cerdo de Herodes que hijo suyo, porque a los cerdos no los mandaba matar, pero a los hijos sí. Herodes se llenó de temor al saber que había nacido un niño que iba a ser rey, y tuvo miedo de que le quitaran su puesto. Jerusalén también se llenó de emoción por 2 causas. La primera, por miedo a las medidas de crueldad que Herodes podría tomar en contra de todos los niños recién nacidos, y la segunda, por la esperanza de que ahora sí hubiera llegado el tiempo de tener un rey que les concediera la libertad y el mando. Como los magos fueron a adorar al niño, pero no regresaron con Herodes para decirle en dónde lo habían visto, él se llenó de furia y convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas para averiguar el sitio donde debía nacer Cristo. Ellos eran los que más conocían la Biblia y podían darle la respuesta. Le dijeron: así lo dice el profeta Miqueas. Y tú, Belén de Judá, no eres el pueblo menor entre los principales, porque de ti nacerá el caudillo que será pastor de mi pueblo, Israel. Por esta razón, amigos, Herodes lamentablemente mandó quitarle la vida a todos los niños menores de 2 años, pensando que así acabaría con el Mesías. Pero no contaba que un ángel ayudó a los padres de Jesús y de Juan el Bautista para que abandonaran la región y se fueran a Egipto. Y todos sabemos que a los pequeñitos masacrados los recordamos el Día de los Santos Inocentes. El 7 de enero se celebra a San Raimundo de Peñafort. Nació en Peñafort, cerca de Barcelona, España, en el año 1175. A los 20 años ya era profesor de filosofía en un colegio de Barcelona y a los 30 años era profesor en la famosa Universidad de Bolonia, Italia, donde se había doctorado. Ingresó a la comunidad de padres dominicos cuando apenas hacía 8 meses que había muerto San Domingo de Guzmán, el fundador de esa comunidad. Los superiores le pusieron la tarea de dedicarse a coleccionar las respuestas que los sabios antiguos de la Iglesia daban a ciertas preguntas difíciles de los fieles, lo cual llamó casos de conciencia, y compuso entonces su famoso libro Suma, o resumen de respuestas difíciles en la confesión. Junto con San Pedro Nolasco, Raimundo fundó la comunidad de los Padres Mercedarios, dedicada a rescatar a los cristianos secuestrados por los maometanos o los turcos. Y en el año 1230 el Papa Gregorio IX lo llamó a Roma y lo nombró su confesor. También le pidió que recogiera y publicara todos los decretos que habían dado los pontífices y los concilios hasta entonces. Después de 3 años de trabajo, publicó un famoso libro titulado Decretales, que aún en nuestros días se consulta para conocer qué ordenaron o qué prohibieron los pontífices y concilios de la antigüedad. San Raimundo de Peñafort murió en 1275. El 8 de enero se festeja a San Severino, patrono de Viena en Austria y de Baviera en Alemania, porque, aunque él había nacido en Roma, fue en esas regiones donde predicó ampliamente. Tenía un temperamento para vivir retirado y en oración. Durante 30 años fue fundando monasterios, pero al mismo tiempo predicaba a las multitudes para invitarlas a la conversión. Murió el 8 de enero del 482. A los 6 años de su muerte, se sacaron sus restos del sepulcro y se encontraron incorruptos. Cuando le levantaron los párpados, vieron que sus ojos azules brillaban como si estuviera dormido. Sus restos han sido venerados por muchos siglos en Nápoles. El 9 de enero se festeja a San Julián. Nació en la ciudad de Antioquía, en Siria, y murió martirizado en el año 304. San Julián formó parte de la comunidad de los monjes del desierto. Era muy exigente para sí mismo, pero admirablemente comprensivo y amable para con los demás. Él nos enseñó a no poner nuestra confianza en las cosas materiales y pasajeras. El 10 de enero se celebra a San Gonzalo. Su nombre significa guerrero dispuesto. Él nació en Portugal, hijo de una familia española de la aristocracia, pero durante su juventud
hizo una larga peregrinación a Roma y Tierra Santa y después de 14 años, fíjese bien, se retiró a un sitio agreste cercano al río Tamaca, dispuesto a llevar una vida de ermitaño. Ahí construyó una ermita, le predicaba a la gente que iba a visitarlo y se cuenta que Dios realizó muchos milagros por su mediación, por su intercesión. Colocó las primeras piedras de un puente para que los peregrinos pudieran cruzar a salvo el río y recibió más tarde los hábitos de Santo Domingo, es decir, se hizo dominico, pero decidió después de estar con los dominicos mejor volver a ser un ermitaño y regresó a la ermita donde llevó una vida penitente y se volvió un confesor muy estimado. ¿Qué es confesor? ¿Que confesaba? No, que hablaba, que enseñaba a las personas acerca de la vida de fe. Murió en 1260. El mismo día, 10 de enero, celebramos a la beata Laura Vicuña. Esta santa nació en Santiago de Chile en 1891. Quedó huérfana de padre y más tarde ingresó a la comunidad de los padres salesianos y al aprender el catecismo descubrió que su mamá, al vivir con un hombre sin estar casada con él, vivía en pecado mortal. Por salvar a sus compañeras de una inundación, lamentablemente contrajo una grave enfermedad. Su enfermedad se agudizó cuando le informaron que no podía ser aceptada como religiosa porque su madre vivía en concubinato o unión libre. Cuando la niña entra en agonía, le confesó a su madre que desde 2 años atrás le había ofrecido a Dios su vida en sacrificio para que no viviera en unión libre y se separara de aquel hombre que la maltrataba. Cuando su madre se dio cuenta de la situación, cambió de vida, haciendo que el sacrificio de su hija no fuera en vano. La pequeña Laura Vicuña murió el 22 de enero de 1904 sin llegar a cumplir los 13 años, enseñándonos que el amor hacia los padres puede llegar hasta el sacrificio. El 11 de enero se celebra a San Higinio y San Teodosio. Teodosio significa regalo de Dios. Nació en Turquía en el año 423. Hizo una peregrinación a Jerusalén, Belén y Nazaret, y allí decidió dedicarse a la vida religiosa para atender a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Construyó 3 conventos cerca de Belén, uno para los peregrinos que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos y el tercero para los de idiomas orientales como hebreo, árabe y persa. También construyó 3 hospitales, uno con asilo, otro para los que sufrían toda clase de enfermedades y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Esta idea era muy nueva en esos tiempos y poco frecuente en el mundo. San Teodosio nos enseña a orar por los peregrinos y tener atención amorosa a los enfermos. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. En estos días, amigos, gozamos de una sabrosa rebanada de rosca de Reyes acompañada de un chocolate calientito o de un espeso champurrado. Pero, ¿sabrán todos cuál es el origen de la rosca de Reyes? Algunos creen que es originaria de México, Sergio, porque los mexicanos tenemos mucho pan y muchas panaderías, pero fíjense que no. El pan nos llegó de Europa porque en México no teníamos trigo, solo maíz. Así que cuando llegó desde Europa el trigo, también nos llegó el pan. Imagínense, niños que nos escuchan, que antes no había pasteles en México porque no habían llegado todavía los españoles. Y ahora nos costaría trabajo pensar en una fiesta de cumpleaños sin pastel, ¿no, Sergio? Claro, Padre José, por fortuna llegó el trigo. Pero bueno, amigos, ya nos quedó claro entonces que la rosca no es originaria de México, pero vamos a ver sus orígenes. En muchas regiones de Europa, la tarta o el pastel han formado parte de la alimentación de la época navideña. En Italia actualmente se comparte en familia un pan llamado panettone, y en algunas regiones de Francia no puede faltar un pastel en forma de tronco. Esa forma del pastel recuerda el tronco de Jesé, tronco que en las profecías significa que Cristo será como una ramita y descendiente del rey David. Así que estamos hablando de simbolismos.
Actualmente se siguen comiendo en Europa estos pasteles, pero tenemos que decir que desde la Edad Media existía la costumbre de compartir una tarta o pastel durante las fiestas de fin de año. Por ejemplo, en la región de Bélgica se introdujo en el siglo XV la costumbre de comer un pastel que llevaba en su interior, fíjense bien, una semilla escondida, una semilla que podía ser de haba, de garbanzo o de frijol, como símbolo de fertilidad. Esto lo hacían el 6 de enero, 12 días después de la Navidad. Y ahora Sergio nos va a decir para qué le ponían la semilla. Claro que sí, pongan atención amigos. La semilla significaba que iban a tener mucha fertilidad en sus tierras o a tener hijos durante ese año. ¡Ah, qué bonito! Sí, qué maravilla. En otras ocasiones, a quien le tocaba esta semilla, lo nombraban el invitado de honor o el rey del frijol. Ah, que no lo sabían, ¿eh? Fíjense que incluso hay una pintura de esa época que se llama así, El Rey del Frijol, pintada por un famoso artista llamado Jacobs Jordaens. Y aunque la tradición de meter algo escondido a un pastel comenzó en Bélgica, muy cerquita de allí, a unos cuantos pasos en realidad porque colindan, en Francia, en el siglo XVI, se introdujo la costumbre de comer un pan en forma octagonal, es decir, de 8 lados, que llevaba escondida en su interior una semilla de haba como símbolo de fertilidad. Después, la semilla se cambió por una almendra o por una colación. Después la semilla cambió de significado porque a quien le tocaba en su rebanada debía de organizar alguna fiesta o tomar algún compromiso. Como algunos invitados no querían aceptar ese compromiso, entonces, ¿qué creen? Sí, se lo están imaginando, se tragaban o masticaban disimuladamente la semilla para que nadie se diera cuenta de que les había tocado a ellos. ¡Qué tramposos! Seguramente muchos de ustedes harían lo mismo. Si hay un compromiso y me toca simplemente una almendrita, pues la mastico. ¿Y a quién le tocó? A mí no me tocó. Y como eso era hacer trampa, pues entonces los que hacían estas fiestas decidieron cambiar la semilla por otros objetos que no fueran comestibles. Así se escondieron entonces dentro del pan anillos. Yo no me podría tragar un anillo o un dedal, mucho menos todavía. Y tiempo después también empezaron a esconder pequeñas imágenes del niño Dios. Con la influencia de estas tradiciones que nos llegan de Europa, recuerden, los misioneros que llegaron a nuestro país incorporaron la rosca que ya se comía en España en la celebración del 6 de enero. Y por supuesto, el agradable sabor del pan dulce que a lo mejor usted está comiendo en este momento en su desayunito, hizo que se extendiera pronto su uso. Pero, ¿qué significa la figura del niño escondido, Sergio? Claro que sí, vamos a explicarlo, amigos. Esto tiene dos significados. Recuerden que María y José ocultaron al niño Jesús para salvarlo de la matanza de inocentes que hizo el rey Herodes. También llegó a significar que los Reyes Magos perdieron el camino para encontrar al niño Jesús cuando dejaron de seguir la luz de la estrella y lo buscaron en el palacio de Herodes. Si ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que la rosca tiene la forma de una corona digamos aplastada. Y esta corona, por supuesto, es ofrecida al niño Dios reconociéndolo como Rey de Reyes. De hecho, los fragmentos de fruta cristalizada, ese higo por ahí, esa cerecita, rojas, verdes o negros, estas piececitas, pues representarían las joyas de la corona. Y cuando nos reunimos en torno a la rosca en forma de esta corona, recordamos que todos somos parte del reino de Dios. La rosca fue redonda en sus inicios, pero por el gran número de invitados se tuvo que hacer más y más grande. El espacio interno de los hornos pasteleros modificó su forma y la convirtió en una corona oval. Claro, pues imagínense, amigos, una corona grande, pues ya no cabía dentro del horno, entonces le tuvieron que empujar de ladito para que cupiera ahí dentro y entonces ya se convirtió en una corona ovalada. Y bueno, el pueblo siempre va cambiando, así que el pueblo fue inventando normas y creando tradiciones, y así se llegó a la idea de que quien encuentra en su rebanada de rosca la figurita del niño, no del muñeco, no del mono, porque una gente dice, ¡ay, me tocó el mono, me tocó el muñequito! No, la figurita del niño, pues debería de preparar la fiesta del Día de la Candelaria del siguiente 2 de febrero. ¿Eso quién lo inventó? La gente.
Eso no lo inventaron ni los obispos, ni el papa, ni el señor cura. Son tradiciones que va inventando la gente. Y la persona que presenta al niño el día 2 de febrero, pues debería ofrecer los típicos tamales acompañados de atolito, de chocolatito, y también deberá llevar a bendecir la imagen del niño Dios, convirtiéndose en, así dice la gente, en padrino o madrina del niño y por supuesto compadre de la familia. Pero en los últimos años ha pasado algo. Pues que las imágenes del niño Dios de la rosca han perdido el detalle y cuidado que tuvieron en tiempos pasados. Incluso el material de porcelana fue sustituido por la comodidad y economía del plástico. Y esto ha hecho que muchos, más que ver la imagen del niño Dios, le digan el muñequito. Afortunadamente, amigos, ahora hay una pastelería muy famosa que pone dentro de las roscas una imagen, como era antes, una imagen de porcelana del niño Dios. Y permítanme decirles que actualmente algunas regiones de México evocan las tradiciones europeas. Allá por Veracruz esconden en el interior de la rosca un anillo que, según ellos, anunciaría para la persona agraciada un próximo matrimonio, o un dedal que anunciaría un año más de quedarse soltera. Ya ve, así inventa la gente. Pero recordemos que lo más importante en estos días es celebrar al niño Dios y recordar que Él se manifestó para salvar a todos los pueblos. Eso significa Epifanía. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Vamos a la sección divertida con el mago Frank y su conejo Blas. Estas son palabras mágicas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, en especial a 6. ¿Cómo que a 6? Sí, a los Reyes Magos. No, pero los Reyes Magos no eran 6, eran 3. Es que yo quiero saludar también al camello, al elefante y al caballo, porque les quiero pedir un perrito. Los Reyes Magos no traen animales. ¿Cómo que no? ¿No te digo que traen un caballo, un camello y un elefante? No, me refiero a que no traen mascotas, porque una mascota no es algo que deba pedir un niño. Pero yo no soy niño, soy conejito. Me refiero a que un perrito no es algo que pueda pedir un solo miembro de la familia. Para pedir un perrito tienen que estar de acuerdo todos. ¿Pero por qué todos si va a ser mío? A ver, imagínate que tú pides un perrito, pero que tu mamá no lo quiere. Qué triste, ¿no? Uy, sí, pues no podrían estar ahí en la casa. Pues claro, Blas, una mascota es un animalito que debe convivir con toda la familia. Por eso yo le pido a todos los niños que si van a pedir un perrito o una mascota, que hagan una sola carta y que la firmen todos los que viven en esa casa. Eso asegurará que ese nuevo miembro de la familia va a ser querido y atendido por todos. Pero los santos reyes son magos. Ellos pueden hacer con su magia que todos quieran al perrito. A ver, Blas, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean los Reyes Magos? ¿Y eso para qué? Para que entiendas que los Reyes Magos no son magos como yo. Claro que no. Ellos son sabios y muy inteligentes. ¿Y yo? Bueno, tú eres sabio e inteligente, pero no eres mago. Eres bien tramposo. Bueno, Blas, lo que quiero es que sepas más acerca de los Reyes Magos. Yo lo sé todo. El año pasado descubrí que vienen del lejano oriente. ¿Y cómo lo descubriste? Porque todos mis juguetes decían hecho en Taiwán, hecho en Japón, hecho en Corea. Ay, Blas, solo a ti se te ocurre. No hay ningún escrito donde diga la nacionalidad de los Reyes Magos. Los Reyes Magos, como los conocemos ahora, son símbolos que usamos los católicos para venerar y entender la historia sagrada. Pero, ¿por qué pusieron un negrito y 2 blanquitos? Por los 3 continentes, Blas. Ahora sí que andas mal en ortografía, porque los continentes son 5, no 3. Bueno, Blas, dirás que ando mal en geografía, pero no ando tan mal porque fíjate, en ese tiempo no se sabía que existía ni América ni Oceanía. Por eso los Reyes Magos representan solamente 3 continentes. Europa, Asia y África. ¿Y cuál es el de Europa? Pues Melchor, el anciano barbado. ¿Y el asiático? El joven Gaspar, el que no tiene barba. Y apuesto a que el negrito era el africano. Pues claro, Blas. ¿Y cómo es que se juntaron si vivían en diferentes continentes? Ya sé, no me digas. Se pusieron de acuerdo por el Face. No, Blas, en ese tiempo no había Face. El Evangelio de San Mateo
Solo habla de unos magos que fueron siguiendo una estrella luminosa para llegar a adorar al niño Dios, pero no menciona cuántos eran, ni habla de los animales, ni siquiera dijo que eran reyes. Eso lo supuso la gente por el tipo de regalos que le llevaron al niño Dios. Pues, ¿qué le llevaron? Oro, incienso y mirra. ¿Mirra? Sí, mirra. No digo que mirra, qué interesante, pero no te creo, porque ni modo que un niño va a pedir incienso. No, Blas, el niño Dios no pidió nada. La prueba es que si hubiera pedido algo, pues hubiera pedido nacer en un palacio, ¿no crees? Pero no, él nació humildemente en un pesebre, y los regalos que le llevaron es porque ellos sabían desde el principio que el niño Jesús era Dios. Por eso le llevaron incienso, porque el incienso es un aroma que solamente se ofrecía a las divinidades. ¿Y el perico? ¿Cuál perico? El oro que le regalaron. No, Blas, no era un loro, era oro. El oro era propio de los reyes, y ahí quedó claro que el niño Jesús también era un rey. ¿Un rey? Sí, el rey de los cielos, Blas. ¿Y la mirra? La mirra es una sustancia aceitosa que se usaba para untar el cuerpo de la gente que moría. Eso le damos el significado de que Dios también es hombre y que algún día iba a morir para salvarnos. ¡Ay, qué bonita historia! Pero hay gente que dice que los santos reyes no existen. Claro que existen, Blas. Para los que creemos en la vida eterna, los Reyes Magos fueron hombres muy buenos, y así como San Nicolás, los santos reyes nos mandan sus bendiciones desde el cielo. Los regalos terrenales es una bella tradición que nos hace recordar con alegría el nacimiento del niño Dios, pero ya sabemos que el mejor de los regalos y el más importante es el nacimiento del niño Jesús, porque Él nos regaló su vida para salvarnos. Ay, pues a mí me gusta esa tradición. A mí también, yo por eso siempre pongo un zapato en el arbolito. Ay, tramposo. ¿Por qué tramposo? Porque con esa patota a tu zapato le cabe más. También les dejo galletas y lechita por si llegan con hambre. Pues yo para que lleguen le voy a dejar uno de tus tenis. ¿Por grandote? No, por apestoso. ¿Cómo se te ocurre dejarles un zapato apestoso? Sí, porque no tengo estrella y como mi conejera es muy oscura, para que se guíen por el olor. Ay, Blas, olvídalo. Estamos a tiempo todavía de desearles un feliz Año Nuevo y que nos sigan escuchando en las próximas Palabras Mágicas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este primer programa del año 2025 y les agradezco a todos su atención y les pido que continúen con nosotros a lo largo de todo el año en este programa que pueden escuchar en FM en 90.5 o también lo pueden escuchar ya diferido a través de mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar Valdés, o también en mi página de internet, padrejose.mx, www.padrejose.mx. Ahí podrán escuchar no solamente este programa, sino también todos mis cursos y todo lo que he metido a la página para que ustedes tengan información, cursos de autoestima, cursos de tanatología y muchísimas cosas más. A los pequeñitos, recuerden que hay que irse a dormir temprano para recibir a los Reyes Magos y, por supuesto, haberse portado bien. No solamente esperar juguetes, sino también ofrecerle al niñito Dios y ofrecerle a sus papás sus mejores obras. Y le pedimos a los Reyes Magos que tengan mucho cuidado y pedimos por ellos porque han sido siempre muy generosos y hay que reconocerles que son sembradores de sonrisas. Gracias nuevamente por seguir con nosotros y los invito a que nos escuchemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados,
ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.